Muy buenos días, chicos. Bienvenidos a esta clase de matemática. Quiero pedirles, por favor, y a la vez recordarles que deben de tener sus cámaras encendidas. Vamos a darle inicio a la clase. Como todos los días, he traído hoy para ustedes dos acertijos, pero necesito que enciendan sus cámaras para que puedan participar. De lo contrario, cámaras apagadas no participan. Bien, entonces vamos con nuestro primer acertijo. Como siempre les digo, que tengan mucho éxito y que gane la mente más rápida. Determine el número total de segmentos. Este tipo de ejercicio se ve mucho en razonamiento matemático. Veo muchas respuestas erradas y pocas que están en lo correcto. Lo cierto es que el número de segmentos que pueden aparecer allí son 6 segmentos. Y voy a explicar por qué son 6 segmentos. Miren, cuando yo explico razonamiento matemático y explico el conteo de segmentos que son con puntos colineales, es decir, los puntos están en la misma línea recta, utilizo un método práctico, le coloco números a los segmentos. Digo que aquí tengo el primer segmento, aquí tengo un segundo segmento y aquí un tercer segmento. Y ahora, aquí va mi método práctico. Sumo esas tres cantidades y me va a dar el total de segmentos. 6 segmentos. Listo. Eso lo puedo hacer porque son puntos colineales. Ahora, método tradicional de contar los segmentos, también se lo explico. Miren, del punto A a este punto tengo un segmento y aquí tengo dos segmentos, tres segmentos, ¿sí? Ah, pero desde el punto A hasta este punto tengo otro segmento. O sea que llevo 4. Y de este punto al punto B tengo otro segmento, es decir, que llevo 5. Y el segmento completo desde A hasta B, en total hay 6. Pero para no tener que hacer toda esta cuenta, cuando son puntos colineales, es más fácil. Coloque los números y súmelo. Ese es el método práctico. Al toque sale la respuesta. Bien, verifico quién colocó el primer 6. Jimena. Jimena, el punto es para ti. Tú colocaste el primer 6. Por cierto, Jimena, creo que es tu primer punto. Un punto para Jimena. A ver, déjenme borrar. Bien, vamos con nuestro segundo acertijo. Que tenga mucho éxito y que gane la mente más rápida. ¿Cuál es el resultado? Matías 27, Fabiana 8, Víctor 7, Dayana 8, Gianfranco 8. Lo cierto es que la respuesta es 8. Y la señorita que respondió primero con 8 fue Fabiana. Así que el punto es para Fabiana. Bien, con eso terminamos los acertijos. Ahora vamos al libro de Aria. Quiero que nos ubiquemos un momento en el libro de Aria. Vamos a trabajar el tema de ecuaciones de primer grado. Repito, nos vamos a ubicar en el libro de Aria. Vamos a trabajar el tema de ecuaciones de primer grado. Muy bien, en el libro de Aria, en la página 175, entonces trabajamos lo que son las ecuaciones de primer grado. A ver, tengo la conversación de dos personas acá en un diálogo. Quiero que el diálogo lo haga Gianfranco. Va a leer lo que voy a indicar aquí como párrafo 1. Muy buenas, muy buenos días, Jairo, todavía es de mañana. Y Juan de Dios hará el diálogo número 2. Entonces, Gianfranco, diálogo 1,
Juan de Dios, diálogo 2. Adelante, Gianfranco. Muy bien, chicos, muchas gracias por su participación. Ahora tenemos por acá la definición de lo que es la ecuación de primer grado. Esa definición estará a cargo de Luciano. Luciano, por favor, lea la definición de ecuación de primer grado. Hasta allí, Luciano. Gracias, Luciano. Entonces, fíjense que una ecuación de primer grado me dice que es una igualdad entre dos expresiones matemáticas, donde aparece al menos una variable, la cual recibe el nombre de incógnita. Pero hay algo importante acá que hay que aclarar. Posiblemente adelante el texto lo haga, yo lo voy a hacer antes. La ecuación de primer grado se dice que es de primer grado porque precisamente la variable que llamamos incógnita, su exponente es el número 1. Su exponente tiene que ser el número 1. Por eso es que decimos que es una ecuación de primer grado. Si el exponente de la variable es el número 2, ya no es de primer grado. Decimos que es una ecuación de segundo grado. Y si es el exponente el número 3, entonces de tercer grado. Y así sucesivamente. Aquí lo importante que tenemos que tener claro es que la variable o incógnita, su exponente tiene que ser el número 1 para que pueda ser una ecuación de primer grado. Ahí tenemos la forma general de la ecuación de primer grado. Dice a de x más b es igual a 0. A, que es el coeficiente de la x, tiene que ser distinto de 0. Por ejemplo, voy a hacer un caso numérico. Voy a colocar por acá que 2x más 5 es igual a 0. Esto que usted tiene acá es una ecuación de primer grado. ¿Por qué? Número 1 es una ecuación porque es una igualdad, aquí tengo el signo de igual, de expresiones matemáticas, es decir, del lado izquierdo, toda esta expresión que está acá es una expresión matemática que se conoce como primer miembro. Y del lado derecho es otra expresión matemática que se conoce como segundo miembro. No les extrañe cuando yo esté resolviendo una ecuación y le diga, del primer miembro voy a mover al segundo miembro. Lo que les estoy queriendo decir es que voy a mover un elemento que está del lado izquierdo y lo voy a pasar al lado derecho. En las igualdades, cuando uno hace ese cambio, se cambian los signos. No se les olvide, ¿no? No olviden eso. Ok, sigo. Donde A y B son constantes reales. ¿A qué se refiere con que sean constantes reales? Es que A y B son números reales. Eso es lo que me quiere decir que son constantes reales. A y B pertenece al conjunto de los números reales. Y yo apuesto a que si pregunto, ¿cuál es el conjunto de los números reales? A ver, ¿será que alguno me puede decir cuál es el conjunto de los números reales? Yo creo que no, pero vamos a probar, a ver. ¿Quién sabe cuál es el conjunto de los números reales? 3 puntos adicionales para el que dé la respuesta. ¿Cómo, Fabiana? Claro, son todos los números, ¿no? Es decir, los enteros, los naturales, los racionales, los irracionales, todos unidos me dan los reales. Ah, Fabiana, te ganaste 3 puntos. Recuérdate que tienes 3 puntos adicionales para tu práctica del sábado. Ok, entonces ya sabemos que A y B son números reales. O sea que puede ser
quizás el 2, quizás el negativo 3, a lo mejor sea un medio, a lo mejor es la raíz cuadrada de 2. O sea, puede ser cualquier número que esté dentro del conjunto de los números reales. Luego me dice, la característica principal de una ecuación de primer grado es que la incógnita está elevada a la primera potencia, es decir, 1. Bueno, yo lo dije en un principio, y lo voy a aclarar en este momento. Posiblemente el texto lo diga después, pero yo lo dije en un principio. Una ecuación de primer grado es aquella que su variable o incógnita está elevado al exponente 1. Eso tiene que ser obligatorio así. Si no, no es ecuación de primer grado. Entonces tenemos un ejemplo. 9x más 11 es igual a 56. Es una ecuación de primer grado que es verdadera para x igual a 5. ¿Por qué es una ecuación de primer grado? Bueno, tenemos una igualdad, que es lo primero que me dice la definición, que es una igualdad de dos expresiones matemáticas. Aquí están las dos expresiones, primer miembro y segundo miembro. Y el exponente que tiene la variable x es 1. Entonces tiene todas las características para hacer una ecuación de primer grado. Luego me dice, el valor o valores que verifican la ecuación reciben el nombre de solución o soluciones de la ecuación. Cuando la ecuación tiene una sola solución, uno dice que es la solución de la ecuación. Cuando tiene varias soluciones, uno dice el conjunto solución, porque son varios números lo que me van a dar solución de esa ecuación. Vamos ahora con la transposición de términos. Vamos a pedirle a Víctor que nos lea la transposición de términos. Fíjense que me dice que se invierten a pasar de un miembro al otro. Recuerden que lo que está del lado izquierdo se llama primer miembro y lo que está del lado derecho será el segundo miembro. Para que cuando usted me escuche decir, voy a mover el 5 que está en el primer miembro al segundo miembro. Bueno, ya usted sabe que el 5 está del lado izquierdo y yo lo voy a mover al lado derecho. ¿Ya? Por eso quiero que quede claro desde un principio. Situaciones que se presentan. A ver, voy a pedirle a Jairo que comience a leer la primera situación que se presenta. Muy bien, Jairo. Quiere decir que cuando yo voy a mover un término de un miembro al otro, le tengo que cambiar su signo. Si está sumando, lo paso al otro lado restando. Y si está restando, entonces lo paso al otro lado sumando. Si está multiplicando, lo paso al otro lado a dividir. Y si está dividiendo, lo paso al otro lado a multiplicar. Creo que eso ustedes lo saben perfectamente. Voy ahora con pasos para resolver una ecuación de primer grado. Y le voy a pedir a Jean-Pierre que me haga la lectura. Gracias, Jean-Pierre. Nosotros hemos resuelto ya ecuaciones anteriormente y yo siempre les digo, las letras a un lado, los números al otro. Ya, lo que me estoy refiriendo es a eso que está diciendo allí. Solo que ahí lo dice formal, les está diciendo, agrupa en uno de los miembros de la ecuación aquellos términos que contengan a la variable. ¿Y quién es la variable? Las letras. Por eso yo les digo, coloco las letras de un lado, ya la estoy agrupando en un miembro de la ecuación los términos que tienen a la variable. Y del otro lado, los términos que no la contengan, es decir, los números que no tienen a la variable. Luego me dice, factoriza el término común, en este caso la variable. Despeja la variable, considerando que A tiene que ser distinto de B. Me dan un ejemplo. Calcula el valor de X en la siguiente ecuación.
En el primer miembro tengo 7x más 13. En el segundo miembro tengo el triple de la suma de un número más 4 más 25. Bueno, aumentado en 25, podría decirlo también. ¿Qué resuelvo primero? Lo que está en los paréntesis, es decir, propiedad distributiva aquí. Eso es lo primero que se resuelve. Entonces me quedaría primer miembro, 7x más 13, pero en el segundo miembro, cuando multiplico, digo 3 por x, 3x, 3 por 4, 12, y bajo el 25. Y aquí viene lo que yo les digo. Para un lado, las letras, para el otro lado, los números. ¿Qué les estoy queriendo decir? Que agrupen en un miembro donde está la variable y del otro miembro donde están los números sin variable, tomando en cuenta que se le cambian los signos si los muevo de un miembro a otro. 3x está en el segundo miembro. Lo voy a mover al primero. Como está positivo, viene negativo. El 13, que está en el primer miembro, lo voy a mover al segundo miembro, pero como él está positivo, cambia a negativo. Y ahora resolvemos las operaciones. 7x menos 3x, eso es 4x. 12 más 25 menos 13, eso es 24. Entonces me queda que 4x es igual a 24. Ahora, el 4 que está multiplicando a la variable en el primer miembro, lo paso al segundo miembro, pero si está multiplicando pasa a dividir. Entonces me queda 24 entre 4 y eso es 6. Y ahí está la solución del ejercicio. Yo sé, ustedes son expertos en eso ya. Ustedes resuelven muchas ecuaciones ya. Pero ahora aquí vienen casos particulares. Ecuación de primer grado con coeficientes fraccionarios. ¿Se recuerdan que los coeficientes tenían que pertenecer a los números reales? Una fracción es un número real. Aquí les van a explicar cómo entonces resolver este tipo de ecuaciones cuando los coeficientes son fracciones. Para eso le voy a pedir a Bani que comience a leer ecuaciones de primer grado con coeficientes fraccionarios. El mínimo como múltiplo de los denominadores. Bani, parece que se te congela el audio porque empiezas y de pronto no dices nada. A ver, vamos a repetir entonces los pasos. Para resolver ecuaciones de este tipo, se deben tener en cuenta los siguientes pasos. Número 1. Se calcula el mínimo común múltiplo de los denominadores. Número 2. Se multiplica a cada término por el valor obtenido. Y número 3. Se resuelve la ecuación. Bueno, me da un ejemplo. Tengo la siguiente ecuación. X más 1 dividido entre 8 más X entre 3 igual a 7. Primer paso, calcular el mínimo común múltiplo. Pues ¿de quién? De 8 y de 3. Si calculamos el mínimo común múltiplo de 8 y de 3, eso es 24. Ahora se multiplica ese 24 por cada uno de los términos que tiene la ecuación. Es decir, x más 1 entre 8 hay que multiplicarlo por 24. X entre 3 hay que multiplicarlo por 24 y el 7 hay que multiplicarlo por 24. Todo hay que multiplicarlo por 24. ¿Ok? Luego de multiplicar, se resuelve ¿cómo? Como en el caso anterior, con los pasos para resolver una ecuación de primer grado. Aquí lo único es que me están agregando el mínimo común múltiplo, porque estoy trabajando con fracciones. ¿Ok? Y vamos ahora con la última parte, planteo de ecuaciones. Y eso le vamos a pedir a Jimena que haga la lectura. Jimena.
Planteo de ecuaciones, por favor. Ok. Jimena nos dice que el planteo de ecuaciones consiste en plantear una ecuación interpretando, comprendiendo y expresando una ecuación matemática, el enunciado verbal de cualquier problema. Es decir, que tengo que llevar ese enunciado verbal y transformarlo en expresiones matemáticas. Tengo que hacer esa transformación del lenguaje verbal a un lenguaje matemático. Eso consiste en planteo de ecuaciones. Pero para poderlo hacer, entonces necesitamos conocer cómo hacerlo. Y aquí vienen unas recomendaciones para plantear una ecuación. Y eso se lo vamos a pedir que lo lea Saniru. Por favor, lea las recomendaciones para plantear una ecuación. Saniru, por favor, lea las recomendaciones para plantear una ecuación. Listo, hasta allí, Saniru. Muchas gracias. Entonces, lo primero que hay que hacer es leer. Lo segundo, comprender el problema, identificar incógnita y relacionarla con los datos del problema. Plantear la ecuación y resolverla. Por último, hay que comprobar que lo que hicimos esté bien. Eso es lo último que hay que hacer. ¿Sí? Luego me dice, para plantear correctamente una ecuación es necesario simbolizar correctamente el enunciado del problema. Aquí es donde viene lo delicado de la situación. Esa traducción que hay que hacer del lenguaje verbal al lenguaje matemático. Si usted no sabe plantearlo, no va a poder resolver ninguna ecuación. Le va a salir totalmente mal. Entonces, observa a continuación algunos ejemplos de enunciados y su respectiva representación matemática. Veamos. Lenguaje verbal. La suma de dos números. Como yo no sé cuáles son los números, entonces les asigno una letra, una variable, una incógnita a cada número. Entonces tengo el número X sumado con el número Y. Eso es la suma de dos números. Luego me dice, José tiene 5 años más que Raúl. Recuerden que las diferencias de edades son constantes. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, Fabiana y yo tenemos 20 años de diferencia. Quiere decir que yo soy 20 años mayor que Fabiana. Ya, ¿cómo lo planteo? Ah, bueno, coloco una letra que me represente a mí, una letra que represente a Fabiana y la diferencia, es decir, la resta, es de 20. Porque la diferencia de las edades es constante, nunca cambia. ¿Ya? Por eso es que se expresa de esta manera. José menos Raúl es igual a 5. El triple, un número aumentado en 5. El triple, un número aumentado en 5. Bueno, miren, usted dirá, profesor, ¿cómo diferencio cuándo coloco paréntesis y cuándo no? Miren, eso lo determina la coma. El doble de, miren el siguiente, el doble de un número, coma, disminuido en 8. ¿Se dan cuenta que la coma marca la diferencia? Cuando tengo coma, no uso paréntesis. Cuando no tengo coma, uso paréntesis. Entonces, cuando me dice el triple de un número aumentado en 5, ¿ya? ¿Había coma? No. Entonces tengo que colocar los paréntesis.
Claro, a veces esto es confuso. Realmente uno debería de decir el triple de la suma de un número con 5. Eso también me está indicando que voy a utilizar paréntesis. El triple de la suma de un número con 5 o el triple de un número aumentado en 5. ¿Ok? El que le sigue, el doble de un número, coma, disminuido en 8. Es decir, el doble de un número aparte del disminuido en 8. Por eso es que aquí no llevo los paréntesis por la coma. Luego me dice, A es a B como 5 es a 3. Esto que tiene usted aquí, esta expresión es A, representa una división. Es decir, A dividido entre B, como, ese como es el igual. 5 es a 3, es decir, 5 entre 3. Luego dice, yo tengo el cuádruple de lo que tú tienes. Bueno, si tú tienes X, yo tengo 4X, porque tengo el cuádruple de lo que tú tienes. Y por último, tengo acá la edad de Patty hace 7 años. Bueno, si la edad de Patty es X, hace 7 años, o sea, el pasado, sería la edad presente que es X menos los 7 años. Entonces, estos son algunos ejemplos de esa representación del lenguaje verbal en lenguaje matemático, que ustedes tienen que tomar muy en cuenta al momento de resolver los ejercicios en el libro de actividades. Como esto es toda la teoría, entonces ahora sí, vamos al libro de actividades.